Serie sobre la piedad. Este es el último sermón. Ya el próximo jueves, si Dios quiere, terminaremos con el Salmo primero, la exposición del Salmo número 1, y ahí terminamos con la serie de la piedad. Pero hoy es el penúltimo, podríamos decir, el penúltimo sermón, y vamos a hablar de la piedad y las ofrendas como adoración a Dios. Eso nos toca hoy. Así que es un tema, hermanos, muy controversial, es un tema difícil, porque hablar del dinero no es fácil. Y hablar de plata en las iglesias, hablar de ofrendas, no es fácil. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, a los que predican la palabra, de que se debe predicar todas las escrituras. Y creo que para los que son llamados, escogidos del Señor, la palabra del Señor obra para bien. Así que hoy nos toca este tema, hermanos, la piedad y las ofrendas como adoración a Dios. Este es un tema controversial, como lo habíamos dicho, en el ámbito del cristianismo, porque existe un mal entendimiento sobre el dinero y sobre las ofrendas. Y cuando existe un mal entendimiento, por ende existe una mala aplicación. Por ejemplo, las personas que ponen la Biblia en el Salmo 91, ¿cierto? Ahí en el living de su casa, o en el velador de su pieza, lo hacen con un entendimiento, pero un entendimiento equivocado, porque al final, hermanos, la Biblia abierta en la casa no sirve de nada. La Biblia sirve que la tenemos que leer y la tenemos que llevar en nuestro corazón. Entonces, si nosotros entendiéramos cómo Dios quiere que demos ofrendas para su obra y la extensión del Evangelio, ciertamente nuestro dar tendría muchos cambios. No solo en términos de dar dinero, cantidades, o la motivación que nos mueve a dar. No solo habrían cambios en ese sentido, sino que en toda nuestra vida se vería como una ofrenda al Señor. Veamos 2 Corintios 8:9. Mire lo que le dice el apóstol Pablo ahí a los hermanos de Corintio. 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocéis, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. Pablo le estaba hablando a personas que conocían al Señor, que habían recibido la gracia de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Los hermanos de Corintio fueron ganados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eran conocedores de la gracia redentora y salvadora de nuestro Señor. A ellos se dirigía el apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es una liturgia que Pablo muchas veces ocupa en varias de sus epístolas. Al final termina con esta frase: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Es una liturgia que ocupa Pablo. Y el enfoque aquí está en la palabra gracia. Es muy importante esta palabra gracia, que implica, hermanos, la totalidad de nuestra salvación. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, que el favor de Dios, la obra del Señor Jesucristo, sea con nosotros. Esta palabra implica la totalidad de nuestra salvación. Incluye la muerte de Jesús y su resurrección. Incluye también la obra expiatoria de Cristo, la paz con Dios, remisión de pecados y la presencia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros de forma permanente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Y ahí el apóstol Pablo está, ¿cierto?, encapsulando toda la obra redentora de nuestro Señor. Y los corintios sabían eso. Conocían la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como cada uno de nosotros también, me imagino yo, que la conoce. ¿Cuántos saben lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros? Aparte de la obra de santificación que está haciendo ahora. Pero que Dios, hermanos, que Dios por la obra de Cristo nos haya reconciliado con el Padre, hermanos, es una tremenda obra de gracia. Y ahí se incluyen muchas cosas,
como la muerte, la resurrección, la obra expiatoria, la presencia de Dios permanente en nuestra vida. Para poder introducirnos, hermanos, en este tema de las ofrendas, debemos entender qué es la expiación. La expiación es un acto por el cual se quita el pecado, mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Eso es la expiación. Es un acto por el cual el pecado es quitado, mediante un sacrificio. En un concepto más básico, lo que entendemos, para que lo entendamos todos, la expiación elimina el obstáculo que impide la comunión con Dios. Y en el Antiguo Testamento había ceremonias y habían también leyes morales como la contaminación por un muerto, la lepra y el flujo de sangre que hacían necesaria una expiación. Pero principalmente la expiación se hace por el pecado, que contamina tanto al hombre como a la creación completa. Toda la creación está contaminada por el pecado. Y aún nosotros, hermanos, cuando nacemos, ya nacimos contaminados por el pecado. Para eso necesitábamos una obra expiatoria, que quitara ese pecado del medio y pudiéramos tener comunión con el Señor. Ahora, los medios de expiación variaban en el Antiguo Testamento. Podía ser en efectivo, pero no en billetes. Podía ser en alhajas de oro, pulseras de oro, anillos de oro, cadenas, zarcillos de oro, como lo dice Números 31:50. También Aarón ofreció incienso como expiación cuando el pueblo murmuró en Números 17:47. Si quiere usted lo puede ver. Principalmente la expiación sí se realizaba mediante la muerte de una víctima por su sangre, como símbolo de una vida derramada. Aunque la mayoría de las veces se ofrecía para quitar el pecado mediante un animal sustitutivo. La expiación presenta al pecado como algo que contamina al hombre. Así lo presenta la expiación, como algo que contamina al hombre y lo separa de Dios. La expiación también, hermanos, indica que es Dios mismo quien provee un medio para restablecer la relación rota por el pecado. Era necesaria una expiación. ¿Y por qué la expiación indica eso? Que Dios provee un sustituto para restablecer la relación rota por el pecado. ¿Por qué la expiación indica eso? Porque ninguno de nosotros podía darse a sí mismo, o ninguno de nosotros podía dar la vida por otro. Entonces la expiación indica eso, hermanos, que Dios provee un sustituto, y ese sustituto es nuestro Señor Jesucristo. La expiación demuestra también la justicia de Dios, porque Él demanda castigo por el pecado. La Biblia nos enseña en Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte. Pero también la expiación demuestra el amor de Dios al proveer un sustituto por el pecado. Y ese sustituto, como dijimos, es nuestro Señor. Y finalmente la expiación también demuestra los beneficios para aquel que acepta esta provisión expiatoria de Dios. Hay limpieza de la contaminación, hay perdón de la culpa y liberación del castigo merecido. Las ofrendas de expiación del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado de forma permanente, solo prefiguraban el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 53:10. Vayamos ahí. Isaías 53 dijo: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veamos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29 también, algo que dijo Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Y por eso que el primer mandamiento para el pueblo cristiano es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora usted se está preguntando qué tiene que ver todo esto con las ofrendas. Yo creo que es necesario hacer esto primero. Una vez que nosotros fuimos comprados, hermanos, fuimos comprados totalmente. Dios nos ha comprado totalmente, hermanos, por su sangre. Por eso que ese es el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si Dios me está llamando a amarle de esa manera, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, Él me está diciendo literalmente que lo ame con todo lo que yo soy. Completamente. Con todo lo que yo soy. Y con todo lo que tengo, en términos materiales. Porque eso forma parte de lo que yo soy. Yo soy Josué Egaña. Y soy lo que soy, lo que tengo, es parte de lo que soy. Y ha sido mi vida comprada de forma completa. Profesionalmente puedo ser una cosa, puedo ser otra cosa o varias cosas. Pero aún con todas esas cosas, Dios me ha comprado. Dios no ha dejado fuera el título, Dios no ha dejado fuera las capacidades, Dios no ha dejado fuera las habilidades. Dios nos ha comprado completamente. Y yo pensando en esto decía cómo se me viene a mi mente algo muy básico, muy simple, pero que bendijo mi vida. Cuando Dios me llamó a mí, me llamó y yo no tenía nada. No tenía ni uno en los bolsillos. Y estaba totalmente perdido y desordenado. Eso pasó conmigo. Pero hay personas a las que Dios ha llamado cuando ya tienen de todo. Entonces, si Dios ha llamado a una persona que tiene de todo, Dios la llama completamente, con todo lo que es. Por eso que ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Con todo lo que somos. Y ahí es donde empieza el problema, hermanos. Por eso que Jesús dijo en Lucas 14:33. Vayamos ahí para que usted lo pueda ver. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está muy claro, hermanos, ¿cierto? Un requisito para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesús no está diciendo, hermanos, que regalemos todas nuestras cosas o que realicemos un voto de pobreza. Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús sí está tratando de enseñar es que para yo ser discípulo de Él, tengo que recordar que toda mi vida le pertenece a Él. Amén. Eso básicamente, hermano, en términos simples. Que toda mi vida le pertenece a Él. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús está diciendo eso, que debemos recordar que toda nuestra vida le pertenece a Él. Y como Él nos compró con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y que lo que Él me ha dado es de Él también. Eso es renunciar a lo que tenemos. Señor, no es mío, es tuyo. No significa no querer las cosas, no significa regalarlo todo. Significa entender de que es de Él. Eso es renunciar a todo lo que poseemos. Las cosas que tenemos son de Dios. Y ese es un requisito para ser un discípulo del Señor. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La pregunta que nos debemos hacer es por qué el Señor dice en su palabra que debemos renunciar a todo. ¿Por qué el Señor dice eso? Hagámonos esa pregunta y hagamos un poco de teología básica. ¿Por qué el Señor nos pide eso?
La razón por la cual Jesús nos pide renunciar a todo para seguirle es porque el dinero funciona como un ídolo. Es porque el dinero funciona como un Dios. Yo sé que es un tema difícil, hermanos. Yo sé que a veces cuesta, porque todos tenemos problemas con el dinero. Levántenme la mano acá alguno que no tenga problema con el dinero. Yo creo que todos tenemos problemas a veces con desprendernos de las cosas, porque el dinero tiene mucho poder. El dinero actúa a veces como un Dios funcional. El dinero tiene poder, a veces el dinero nos hace funcionar a nosotros. Por ejemplo, hemos comprado cosas sin necesitarlas. Entonces, ¿quién actúa ahí? El dinero actuó. No nosotros, porque nosotros no necesitamos esas cosas. Las compramos porque teníamos el dinero. Entonces, de esa forma el dinero tiene poder en nosotros. Actúa como un ídolo y como un Dios funcional. Porque a veces compramos cosas sin necesidad. Y las compramos solo porque tenemos el dinero. Y a veces tenemos el dinero y no hayamos qué hacer con el dinero. Y queremos puro gastarlo. Entonces, de esa forma, hermanos, el dinero actúa. Y el Señor nos quiso ayudar a entender en esta lucha constante que tenemos con este ídolo, que se quiere enseñorear de nosotros. Jesús dijo por medio de su palabra en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 24. Vayamos ahí. Mateo 6, 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya dijimos, ¿cierto?, que el dinero funciona como un Dios funcional. El llamado aquí, hermanos, es a que nuestro corazón no esté dividido. Ese es el llamado. Porque Dios ha comprado nuestro corazón a precio de sangre. Nuestra vida entera le pertenece. Y eso es lo que está el Señor diciendo ahí. Que en nuestro corazón no hay una división. Esto se aplica de la siguiente forma. Si dejamos que el dinero maneje nuestra vida, el Dios verdadero ya no está siendo nuestro Dios, sino el ídolo del dinero, o el Dios del dinero, se está transformando en un Dios para nosotros, porque tiene a veces similares características. El Dios verdadero da seguridad, seguridad que es ilimitada, pero el dinero también da seguridad, pero una seguridad limitada. El Dios verdadero está en todas partes, y el dinero igual, se puede encontrar en cualquier lugar. El Dios verdadero es todopoderoso, y el dinero también tiene poder. Tiene tanto poder, hermano, que el dinero gana los afectos de las personas. Y las personas a veces quieren estar al lado de gente que tiene dinero. El dinero tiene poder, hermanos. Pero y el Señor por eso ahí nos dice en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores. Y Él nos ayuda a entender eso. Muchas veces el dinero se torna hasta peligroso. Yo sé que es un tema difícil, hermanos, pero hay que tomarlo con madurez. El dinero gana los afectos de las personas. La gente quiere tener dinero, quiere estar al lado de gente con dinero. No se quieren desprender del dinero. Y cuando no se quieren desprender del dinero, el dinero ha actuado ya como un Dios funcional y está manejando nuestra vida. Literalmente así. Y mucho creyente vive de esta forma, sin querer desprenderse del dinero, sin querer renunciar a él. Y a la larga le hace mucho daño, porque nos hace confiar en algo que no es Dios. Nos hace confiar en algo que nos da seguridad, una seguridad verdadera. Nos hace pensar que somos superiores a otros y nos hace pensar que somos merecedores a veces de las cosas que tenemos, siendo que en verdad, hermanos, todas las cosas nos las ha dado Dios. Dios nos ha dado todo lo que somos, todo lo que tenemos, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Y con eso que tenemos es que Dios nos dice
que le amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si eso es así, entonces nuestras ofrendas se realizarán como adoración a Dios. Si le amamos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, al momento de ofrendar, vamos a realizarla como adoración al Señor. Era necesario un poquito de preámbulo para llegar ahí. Primera de Corintios, hermanos, dice 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En pocas palabras, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos. ¿Qué hemos recibido que no sea de Dios? Nuestros hijos son del Señor. Nuestra casa Dios la dio. La inteligencia proviene de Dios. Y todo eso está en la Biblia, hermano. Herencia de Jehová son los hijos. El que tiene falta de sabiduría, pídela. Porque Dios da abundantemente. Todas las cosas, la fuerza. ¿Quién le da la fuerza? Dios. Todo lo da Dios, hermanos. En pocas palabras, eso está diciendo el apóstol Pablo. Que Dios nos da todas las cosas. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y el peligro de querer enriquecerse. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 9 al 10 dice: porque los que quieren enriquecerse, ojo que nos dicen los ricos, cualquier persona que tenga sus ingresos normales o alguna persona que tenga mucha necesidad puede querer enriquecerse. La Biblia lo dice de esa forma, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y eso no es cualquier cosa, hermanos. Querer enriquecerse, hermanos, podemos decirlo que entramos en una circunferencia donde después es muy difícil salir. Y existe una presión tremenda, donde nosotros mismos nos hacemos daño. Eso es lo que dice la Biblia. Caemos en muchas cosas necias, codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Traspasados es como la misma palabra que ocupa el Salmo primero cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será traspasado, será trasplantado junto a corrientes de agua. Esto es lo mismo. Cuando una persona quiere enriquecerse, es traspasado a muchos dolores. ¿No se ha encontrado alguna vez usted en esa situación? Que quiere algo y quizá a veces, como es muy difícil alcanzarlo, y te esfuerzas y piensas cómo lo hago, y ya estás traspasado a muchos dolores porque ya la cabeza no te da más tanto cómo hacerlo. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto otro? Entonces ya traspasado a muchos dolores. Cosa que el cristiano debe evitar. Eso nosotros lo debemos evitar. Yo puedo ser una persona normal, hermano, con ingresos normales, cualquier persona con ingresos normales, aún en pobrezas, pero queremos quizás enriquecernos. ¿Dios puede bendecir a una persona? Sí, Dios la puede bendecir. Dios puede darle gracias a esa persona, sabiduría, para llegar a ser un hombre y una mujer muy próspero. Pero la búsqueda del enriquecimiento no es recomendable. Si usted busca en internet, hermanos, la historia de los hombres más ricos del mundo, usted va a ver algunos, cómo fue su término. Algunos presos, otros se suicidaron y otros en la cárcel, porque fueron traspasados de muchos dolores. Por eso dicen que la mejor manera de vencer con la tentación del dinero, ¿cuál cree usted que es? Regalarlo.
Es como la mayor, dicen que es la mejor manera de vencer, regalarlo. ¿Y qué manera mejor que regalarlo para la obra del Señor? Ofrendarlo, regalarlo. Sé que, hermanos, cuesta, porque todos tenemos problemas con esto. Pero ya vamos a ver, hermanos, algo que va a ser de mucha bendición para nosotros. Y vamos a orar al Señor también, para que podamos nosotros glorificar al Señor y adorarle por medio de nuestras ofrendas. Porque no solo se adora al Señor los días jueves y domingos, a través de las alabanzas, de las adoraciones o de la predicación de su palabra. La ofrenda también es adoración al Señor. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta dar? ¿Por qué nos cuesta dar tanto? ¿Por qué nos cuesta dar a Dios nuestras ofrendas? La respuesta es porque primero debemos darnos nosotros a Dios. Esa es la respuesta. Primero nosotros debemos darnos por entero a Dios, y eso viene, como dice la palabra, por añadidura. Si nosotros no estamos dados por entero al Señor, va a ser muy difícil que esa parte de nuestra vida de adoración a Dios pueda ser realizada como adoración. Esa es la respuesta. Primero debemos darnos nosotros a Dios primero, nuestra vida entera, todo lo que somos. Y cuando esto pasa, hermanos, el dinero es dado junto con nuestra vida. Mira cómo el apóstol Pablo lo ejemplifica bien. Pablo está hablando aquí sobre una recolección de ofrendas para la iglesia de Jerusalén y está poniendo como ejemplo a la iglesia de Macedonia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, que ellos se dieron no como lo esperábamos. Las personas se dieron no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso es como el conducto regular. Primero nuestra vida entregada al Señor. Y es aquí donde empieza todo, hermanos. Para que nuestra ofrenda sea un acto de adoración, primero debemos darnos nosotros mismos a Dios. Pero con todo lo que tenemos, como dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Es el conducto regular. Aquí empieza todo. Primero debemos darnos al Señor. Ya sea para una obra misionera, para nuestra iglesia local, para los trabajos de evangelización, para las actividades del reino, primero debemos darnos por entero a Dios, para que nuestra ofrenda sea una ofrenda de adoración. La adoración a Dios no es solo los días domingos, no es solo los días jueves. Algo súper importante, hermanos. La gente que más da no es la que más da en términos de cantidad. No es eso lo que ve el Señor. Otra cosa que también es importante, que es la gracia del Señor obrando en nosotros para que podamos dar, para que Dios obre por su gracia. Miremos ahí en ese mismo capítulo, pero el versículo 1. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Corintios sobre una ofrenda que tenía que ser enviada a Jerusalén. Y está hablando de los hermanos de Macedonia. Y él les dice, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Entonces, ¿qué es necesario para que en nuestra vida haya una adoración por medio de nuestras ofrendas? La gracia del Señor, el favor de Dios que obre en nosotros. Y si no lo tenemos, porque muchos de nosotros puede que no lo tengan, a veces nos cuesta dar y a veces nosotros luchamos con el dar. ¿Qué es lo que debemos hacer si no sentimos el gozo de dar? Darlo igual, obviamente, darlo igual, pero a la vez orar. Orar para que la gracia del Señor obre en nosotros como iglesia local, para que la gracia del Señor obre en nosotros, porque el apóstol Pablo de esa forma dice que la gracia del Señor ha sido dada a las iglesias de Macedonia.
¿Y cómo obró la gracia? Miren cómo se encontraban ellos. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, ellos se encontraban así. Ellos estaban pasando por una prueba económica y estaban viviendo momentos difíciles económicamente. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, esa palabra profunda significa que estaban como sumergidos en una profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pero para que eso pasara, primero que todo tuvo que estar obrando la gracia del Señor. Y eso es un punto, hermanos, súper importante, porque todos luchamos con este tema, hermanos. Yo mismo lucho con esto. ¿Pero qué hago? Lo doy de igual forma, a la vez oro al Señor para que su gracia obre en mi vida. Versículo 3, ¿qué dice? Pues doy testimonio, Pablo está diciendo, yo soy testigo de eso, de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Esto es hermoso, miren. Pidiéndonos con ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que estos hermanos lo pararon y le dijeron al apóstol Pablo, hermano, permítenos ofrendar, permítenos participar de este privilegio que es ofrendar. Versículo 5, y ahí es lo que decíamos recién. Y no como lo esperábamos, dijo Pablo. O sea, ellos se dieron, no, los hermanos de Macedonia se dieron, y Pablo dijo, no como yo lo esperaba. Yo no sé de qué forma lo estaba esperando Pablo, pero él dice, yo no lo esperaba de esa forma, sino que se dieron primero al Señor. Y ese es otro principio fundamental en nuestra vida, en la vida del cristianismo. Primero darnos al Señor, entregarnos a Él, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes a sí mismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 6. Versículo 7, perdón. Por tanto, como en todo abundáis, y esto también es importante, hermanos, la iglesia de Corintio abundaba en qué cosa, miren, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, eran diligentes, y en vuestro amor para con nosotros, pero el apóstol Pablo les dice, abundar también en esta gracia. ¿En cuál gracia? En la gracia de ofrendar. Abundar también en esta gracia. En otras palabras, él está diciendo, si ustedes son una iglesia bíblica, si ustedes son una iglesia que tiene buena teología, si ustedes son una iglesia que tiene mucho amor por los hermanos, abunden también en esta gracia que es ofrendar para el ministerio del Señor. Y cuando nosotros estamos ofrendando para un ministerio, hermanos, esto es importante recordarlo, lo estamos haciendo para Dios, primero que todo. Lo estamos haciendo para el Señor. Y Dios está obrando a través de ese ministerio. Pero primero que todo lo estamos haciendo para el Señor. Ahora los ministerios no deben trabajar en pos del dinero. Pero sí el ministerio funciona con dinero. Todo esto funciona con dinero. Todo. El MIT, todo funciona con dinero. La luz, el ministerio que hacemos, los viajes, todo funciona con dinero. Ya como para ir terminando. Por último, Dios ve el corazón a la hora de dar. Así que no se preocupe. Dios ve el corazón a la hora de dar. Para Dios la forma en la que damos es muy importante. Lucas 21, vayamos ahí. Lucas 21, versículos del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que llevan sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que lleva allí 2 blancas. 2 blancas, hermanos, es muy poco. Un denario era el sueldo de un día. Y un denario se podía dividir como en 8 blancas.
O sea, era muy poco lo que echó esta viuda. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús vio unos ricos que echaban sus ofrendas, también vio una viuda que estaba ofrendando, pero Jesús dijo que esta viuda había dado más. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús evaluó de esa forma la ofrenda de la viuda? Porque Jesús estaba viendo el corazón de las personas que estaban allí. Jesús estaba viendo su corazón. Estas personas estaban echando de lo que les sobraba. Pero esta viuda había echado de todo su sustento, que es lo que implica el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo que implica que esta viuda se había dado por entero al Señor. Ahora eso no significa, hermanos, que nosotros vamos a dar todo y vamos a quedarnos sin nada. Solamente la forma de dar que el Señor está diciendo aquí que a Él le agrada es la forma de dar sacrificialmente, no de lo que nos sobra. Nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué hizo que la ofrenda de esta viuda sea tan preciosa? La respuesta es que todos dieron de su abundancia, mientras ella dio de su pobreza, su necesidad, dio de su necesidad y de lo que le faltaba. ¿Quién da en necesidad? Yo sé que aquí pueden haber muchos en necesidad. Estamos hablando en súper confianza. Yo sé que aquí pueden haber muchos en necesidad. Pero ¿quién da en necesidad? Esta viuda dio en su necesidad. Ella dio 2 monedas que representaban todo lo que tenía para vivir. Y esta lección se resume en una total entrega a Dios y a su causa. Dar de lo que sobra no es un acto de adoración. La ofrenda como adoración es de forma sacrificial. Y primero es darse uno mismo. Y luego las ofrendas. ¿Cómo podemos estar seguros? Con 2 preguntas termino. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos dando las ofrendas como un acto de adoración? Esa es una muy buena pregunta, porque hay preguntas sobre este tema. ¿Cómo podemos saber eso? Podemos responder esta pregunta si estamos buscando la oportunidad para dar. ¿Alguna vez hemos buscado la oportunidad para dar? De esa forma uno se da cuenta que nuestra ofrenda está siendo como adoración, porque no nos pilló de repente, sino que estamos buscando la oportunidad de ofrendar. ¿Hasta dónde me alegra dar? Esa es otra respuesta. ¿Hasta dónde me alegra? ¿Me alegro con el dar, con lo que estoy haciendo? Y también si yo estoy dando de forma regular. Ese es un acto de adoración, sí o sí, queridos hermanos. Dar de forma regular es un acto de adoración porque de alguna manera Dios lo ha puesto en el corazón. Poder ser apoyo para el sustento de la obra. Dar de forma regular es estar dando como adoración al Señor. Segundo, ¿cómo puedo adorar a Dios? Y esta yo me imagino que muchos de nosotros nos vamos a asimilar. ¿Cómo puedo adorar a Dios por medio de mi ofrenda si estoy en una crisis económica? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo adorar a Dios en medio de una crisis económica? La respuesta es, si la iglesia de Macedonia y esta viuda pudieron, significa que nosotros también podemos. Solamente hay que buscar la forma. Quizás no va a ser como antes, quizás puede ser de forma más reducida, pero debemos buscar la forma de cómo ofrendamos, de cómo adoramos al Señor en medio de una crisis, sin dejar de proveer para los nuestros.
Porque ahí, ¿cierto?, viene esa pregunta al tiro. Yo no voy a dejar de alimentar a mis hijos. Yo no voy a dejar de hacer esto o esto otro. Pero miren la historia de un pastor que estaba a punto de servirle la comida a sus hijos en su casa. Estaba con su esposa y sus 2 hijos. Y tenía la ollita con comida para esos 4 platitos. Y era el sustento que él tenía para ese día. Y estaba sirviendo y justo le golpean la puerta. Y era alguien que tenía hambre y que le pidió si tenía algo para comer. Y él tenía solo esa ollita que alcanzaba para su familia. Pero él le dijo, espérame, y se fue para allá, y de los 4 platos, ¿qué cree usted que hizo? Hizo 5. Hizo otro platito más. Y pudo darle al que tenía necesidad. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Oremos al Señor.